El país se integra. Un saludo, Elvi, para ti y para toda la audiencia de Corape Digital TV. En la Asamblea Nacional nos encontramos con el asambleísta Otto Vera del Partido Social Cristiano, a quien le vamos a consultar un criterio sobre el informe para primer debate para financiar el conflicto armado interno. Asambleísta, cuéntenos cuál es el criterio de la bancada frente al informe para primer debate que ha sido aprobado el día de ayer. Bueno, ayer se llevó un debate con altura, hay algunas posturas. La principal, que es la expuesta desde la mayoría dentro de la Comisión de Régimen Económico, que es una mayoría alineada al oficialismo y que plantea el incremento del IVA. Bueno, ya hay un cambio, hay un incremento del IVA de forma temporal por 2 años y luego que se quede en 13 puntos y algunas otras medidas que tienen que ver con el cobro de algunos valores que tendrían que dar las grandes empresas, aquellas que han tenido utilidades entre el año 2022-2023, a modo de contribución, ¿no? Y eso es una postura, que es el informe de mayoría. Y hay 2 informes de minoría, uno planteado por RC, en donde no coincidimos tampoco, porque en ese sentido se plantean algunos impuestos adicionales, la creación de nuevos impuestos, que para nosotros eso deteriora la economía. Y la propuesta nuestra, que está enfocada al financiamiento del conflicto armado, no internacional, con la cooperación o la contribución de los grandes capitales a un avalúo más o menos de un 3.25% de aquellos que han tenido utilidades entre el ejercicio 2022-2023. ¿Contribución única? Una contribución única que sería dividida en 2 años, en donde más o menos se recaudarían unos 1.040 millones de dólares, que es lo que el gobierno ha manifestado que necesita para la guerra. Se excluye de esta contribución las pequeñas empresas, los pequeños negocios, es decir, solo estarían aportando los capitales que han tenido utilidades grandes en el último año. ¿Ustedes qué piensan de esta apertura, de alguna manera, que ha mostrado la bancada de ADN? La asambleísta Centeno dijo que ellos no descartan que sea por 18 meses el tema del IVA y que el IVA pueda quedar en 14. ¿Qué piensan de esto? Mire, a mí me parece interesante que se ha abierto el diálogo, es decir, aquí en este primer debate ahí tenemos nuestras posturas, las hemos puesto sobre la mesa para discutirlas y aquí lo importante de valorar es que se está discutiendo. Esto todavía no está escrito en piedra, en el sentido de que es el primer debate, seguramente una vez que termine este primer debate volveremos a sentarnos y aquí lo importante es que lo que yo sí veo positivo es que por lo menos de parte del gobierno está mostrando una actitud en el sentido de ceder frente a las diferentes propuestas. Así que esperemos, todavía esto está entero, a pesar de que el tiempo es corto y tenemos, me imagino, hasta el 10-12 de febrero para poder aprobar el segundo debate y que esto no se apruebe por el Ministerio de Ley, sino que entre una ley que recoja el sentir y que se nutra del criterio de algunas de las bancadas legislativas. ¿Qué piensa sobre la focalización de subsidios que en este caso ha propuesto Construye y que tampoco se ha incluido en el informe? Bueno, lo que pasa es que ese tema tiene que ser todavía técnicamente analizado, no creo que lo vayamos a debatir de aquí hasta que se apruebe este nuevo proyecto de ley, pero sí es un tema que tiene que ser analizado muy técnicamente con todos los estamentos del gobierno central, porque la focalización de los combustibles, primero, que va a permitir que ese apoyo gubernamental llegue a los más necesitados y que no se vaya ni se le pide tanto recurso, sobre todo en temas de contrabando, ¿no? Entonces, esos son temas que tienen que ser analizados. Tienen que ser analizados también los temas de la reducción del tamaño del Estado, que en eso el gobierno puede tener recursos adicionales. Hemos propuesto también el hecho de que se ponga en la consulta popular el tema del Yasuní TT para que se puedan explotar los campos de manera racional, de manera responsable y se pueden obtener tranquilamente 600, 700 millones de dólares todos los años. Y también hemos propuesto que se reconsidere la renovación o la búsqueda de nuevas alternativas para el manejo del espectro radioeléctrico del Ecuador, las telefónicas, que en estos momentos si el Estado ecuatoriano o el gobierno lleva un acuerdo con las telefónicas, podríamos tener 800 o 1.000 millones de dólares en este momento. Y con eso podríamos enfrentar el conflicto, ¿no? Son alternativas que les estamos dando al gobierno como herramientas para que puedan enfrentar todos los problemas, no solamente el de la guerra, sino el déficit fiscal. Del tamaño del Estado, ¿hasta qué punto es posible, asambleísta, dado que, por ejemplo, el ministro de Economía justamente dice más o menos 90% de la nómina son militares, policías, médicos, profesores, no podemos prescindir de ellos, Pero es más, necesitamos más fuerza pública. Pero tienes un 10% todavía en el cual te puedes manejar. Y supongamos que de ese 10% tú puedas tranquilamente optimizar un 25 o 30% de todo eso. Estamos hablando de
300 millones de dólares, porque ese 10% son 1.000 millones de dólares. Entonces, con que tú rebajes un 20, 25 o 30%, eso servirá todos los años para que el Estado pueda reorganizar. Supongamos, coger esos 300 millones de dólares y comprar armamento, comprar balas, equipamiento para la Policía Nacional. Es una forma de ayudarse. Yo creo que es importante apuntar allá. Eficiencia en el Estado va a permitir que haya más recursos para poder enfrentar esta guerra. Gracias. Okay, muchas gracias. Agradecemos la presencia del legislador Otto Vera aquí en Corape Digital TV y ha comentado el criterio que tiene el Partido Social Cristiano, como por ejemplo cobrar la contribución única a las empresas que tienen grandes patrimonios, han tenido sobre todo utilidades en este tiempo. Es lo que podemos comentarles hasta el momento desde aquí, desde la Asamblea Nacional. Sigue Selvi, tú con más desde Estudios. Corape informa.